Y voy a comenzar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál será la declaración más poderosa que podemos decir y sobre todo que podemos creer? ¿Cuál será? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será la declaración más poderosa que un ser humano puede decir? Alguno seguro está pensando, te amo. Alguno quizás está diciendo, pido perdón. No sé cuál será la que te viene a la mente, pero yo estoy absolutamente convencido que la declaración más poderosa que podemos decir y asimilar y creer tiene que ver con dos palabritas nada más. La primera es yo y la segunda es soy. Yo soy. La primera razón para eso es que yo soy es el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 3 tenemos una escena muy curiosa y muy importante. Moisés se encuentra con una zarza ardiendo. Probablemente escuchaste esa escena, la viste en una película, sabés que está en la palabra de Dios. Y allí Moisés le pregunta quién es el que le está hablando. Y Dios le dice, yo soy. Yo soy el que soy. Y si este es el nombre de Dios, obviamente esta es una declaración poderosa. De hecho, muchos años después, Jesús, en el evangelio más teológico que tenemos, quizás ustedes saben, hay 4 evangelios, 3 se conocen como los evangelios sinópticos, que son cronológicos, nos cuentan la historia de Jesús, pero luego tenemos uno, que es Juan, que es un evangelio teológico. Y allí Jesús hace 7 yo sois. 7 declaraciones respecto a quién es Él. Y esto define que podamos conocerle, que podamos disfrutar una relación con Él y que podamos abrazar una fe genuina. Pero ahora pensemos en lo que esto significa para nosotros. Yo soy es la frase que te define. Y obviamente no se trata solamente de lo que decimos, sino de lo que en verdad creemos. Si yo creo que soy bueno para algo, muy probablemente actuaré de tal manera, condicionaré mi conducta para que esa identidad que yo reconozco produzca las consecuencias que deben producir en mis acciones. Pero si yo creo que no soy algo, obviamente luego tengo una disasociación entre ciertas conductas y lo que yo creo que no soy y no puedo hacer. Esta es una frase demasiado importante. Lo que nosotros creemos de nosotros mismos define de alguna manera qué es lo que hacemos. Por eso es tan imposible quizás corregir conductas cuando no corregimos una percepción de identidad. En el mundo de hoy, en la sociedad contemporánea, quizás tenemos más claro que nunca que hay algo como la identidad y otra cuestión es la percepción de esa identidad. Y podríamos discutir cómo la percepción está alejada de la realidad y cómo la realidad está definida por cuestiones objetivas. El caso es que los cristianos también debiéramos reconocer que por un lado está nuestra identidad en Cristo y por el otro lado está la percepción de esa identidad. El caso es que desde las ciencias sociales, se reconoce que cuando la percepción y la realidad están alineadas, hay justamente un valor agregado a nuestra comprensión de nuestra identidad. Y yo quiero hoy hacerte pensar, reflexionar, meditar y hurgar en lo que la palabra de Dios nos dice respecto a quiénes somos como cristianos. ¿Cuál es nuestro yo soy desde la perspectiva de haber conocido al gran yo soy y dejarnos definir por lo que Dios cree en nosotros? Muchas veces nuestra percepción de identidad está dada por ciertas frases o ideas de personas importantes en nuestra vida. Obviamente lo que nuestros padres nos han dicho de nosotros tiene bastante que ver respecto a nuestra percepción de quiénes somos. Pero ¿qué tal hoy darnos cuenta que la persona más importante del universo, Dios, tiene varias cosas que decir respecto a cuál es nuestra identidad desde su perspectiva? ¿Te parece bien el planteo?
Así que vamos a la palabra de Dios. Y de hecho vamos a empezar con una afirmación que tiene que ver con el versículo más conocido de todos. ¿Que cuál es? Ustedes lo conocen. Juan 3:16. La mayoría de los cristianos pudieran repetir de memoria este versículo, ¿cierto? De hecho hay gente no cristiana que sabe este versículo de memoria. Sin embargo, ¿será que terminamos de capturar todo lo que ese versículo está diciendo? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y obviamente allí hay una declaración global. De tal manera Dios ama al mundo. Pero entre líneas hay una declaración personal que tiene que ver con nuestra identidad desde la perspectiva de Dios. Y esa declaración es que vos y yo somos alguien que Dios ama. Pensemos en lo que estamos diciendo. Dios ama a todos. Eso quiere decir que si nosotros estamos incluidos en ese todos, Dios nos ama a nosotros y lo hace de manera personal. Dios te conoce, Él lo sabe todo, Dios te hizo y Dios te ama. ¿Será que estamos confiando en que somos alguien que Dios ama? ¿Será que hemos dejado alinear nuestras sensaciones y pensamientos a esta verdad fundamental de la palabra de Dios? Y podemos en verdad decir, yo soy alguien que Dios ama. Queridos, yo creo que esa es una declaración increíblemente poderosa. Cuando yo entiendo que Dios, el creador del universo, me conoce y me ama de manera personal, yo me siento una persona valiosa. Yo entiendo que no soy un despojo de la sociedad a pesar de que a veces no tenga las mejores conductas. Yo entiendo que no soy alguien rechazado a pesar de que haya personas que quizás me hayan rechazado. ¿Por qué? Porque la persona más importante del universo me conoce y me ama. Mira, lo que el Evangelio nos quiere decir continuamente es que Dios nos ama de manera singular. Dios, aun conociendo que somos imperfectos, nos ama porque Él nos hizo. Y nos ama de tal manera que envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario para que no nos perdamos una vida sin Él. Mira, lo que el Evangelio entonces está queriendo decir es que si nadie más en la historia del universo hubiera necesitado que Cristo Jesús, varón perfecto, Hijo de Dios, muriera en la cruz del Calvario, solamente vos fueras la única persona que le hubiera necesitado, Cristo hubiera muerto solamente por vos. Yo sé que eso puede sonar demasiado grandilocuente o exagerado, pero fue Jesús el que dijo que el Padre no quería que nadie se pierda. Que solo por uno, Jesús hubiera muerto en la cruz. Y yo hubiera sido ese uno. Y si vos hubieras sido esa una. De tal manera te ama Dios que Jesús pagó el precio de tu salvación para que te puedas saber una persona amada por el Dios creador del universo. Dale a Dios un aplauso por eso. ¿Y qué onda con mis imperfecciones? Y eso es lo segundo que quisiera que reflexionemos. En esta elaboración de un yo soy bíblico, tenemos que darnos cuenta que también somos alguien que Dios perdona. Claro que somos imperfectos. Claro que tenemos dificultades de carácter, claro que tenemos limitaciones, pero Jesús murió en nuestro lugar no engañado, sino sabiendo eso. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 7 al 8. Casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena.
Pero Dios mostró el amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea, Jesús nos ama, pero no está engañado de nuestra imperfección. Amar a quien se lo merece es fácil, ¿cierto? Amar a alguien extraordinariamente bueno sería lo más normal del mundo. Cualquier persona pudiera hacer eso. Pero amar a alguien que no se lo merece, esa es la gran sorpresa. La otra vez creo que lo mencioné en algún mensaje. El escándalo del evangelio es este: Dios ama a gente mala. O sea, nos ama a nosotros. Me ama a mí y te ama a vos. Y vos tenés más cara de malo que yo. Así que evidentemente Dios nos tiene misericordia. ¿Y cómo puedo hacer uso de ese perdón? Bueno, confesando nuestra pecaminosidad, reconociendo que necesitamos su salvación, su ayuda y su amor incondicional. Seguramente conoces este otro texto. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que debemos hacer es ser honestos y reconocer que necesitamos un amor incondicional y no que nos merecemos su gracia. Lo cual es una contradicción, porque gracia quiere decir favor inmerecido. Recibir la misericordia de Dios es gracias a su gracia. Dios nos ama no engañado, sino que nos ama a pesar de nuestra pecaminosidad. Lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer que necesitamos su salvación y a la vez luego, una vez que recibimos su perdón, abrazar esta nueva identidad poderosísima de que somos personas perdonadas por Dios. Si sabemos que contamos con ese amor, no podemos seguir tirándonos latigazos por los errores del pasado. No podemos seguir autocondenándonos porque Dios ya no nos condena. Dios nos ama y también nos perdona. Qué bueno saber que somos personas perdonadas. Cuando yo lastimo a alguien, si luego me arrepiento y voy y le pido perdón y esa persona me perdona, yo no puedo seguir con el corazón continuamente diciéndome que soy culpable y tratándome mal a mí mismo, porque al fin y al cabo esa persona va a pensar que no valoramos lo que nos está diciendo, de que nos perdona. Nosotros tenemos que valorar que Dios nos ha perdonado. Sabernos perdonados por la gracia y la misericordia de Dios hace una diferencia enorme en que no carguemos continuamente una culpa que Jesús ya pagó y colgó en la cruz del Calvario. Si entendés eso, de nuevo, dale un aplauso poderoso a Dios por esa verdad. Yo soy alguien que Dios ama. Yo soy alguien que Dios ha perdonado. Puedo vivir en libertad, agradecido y no pegándome, sintiéndome culpable por algo que ya tiene solución. Lo siguiente es maravilloso y es que somos alguien que Dios adopta. Mira lo que dice este texto. 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Miren cuánto nos ama el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Y de veras que lo somos. Como la mayoría de la gente no conoce a Dios, tampoco reconocerá que lo somos. Pero la pregunta es, ¿será que nosotros lo reconocemos? ¿Te sentís un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? Una cosa es saber que Dios ha creado a todos. Otra cosa diferente es comprender que Dios nos ama aún como a hijos. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, que por las dudas aclaro que era más pequeño que ahora, iba a una iglesia
donde había una familia que era una familia muy grande y era como la familia importante de la iglesia, ¿no? Y de repente a mí un día se me ocurrió, yo no tengo un apellido, era pequeñito, ¿no? Al pensar así, pero me acuerdo de esto. Yo no tengo un apellido tan importante en mi iglesia. Y a veces nosotros tenemos esa percepción que según nuestra familia humana definimos nuestro valor, pero qué bueno darnos cuenta que nosotros tenemos al mejor Padre del universo. Tenemos el mejor apellido, el más poderoso de las galaxias y las megagalaxias. Somos hijos de Dios. Cuando somos pequeños, muchas veces también, cuando nos peleamos entre niños, nos amenazamos con que vamos a llamar a nuestro papá, ¿cierto? Los nenes siempre hacen eso. Y yo me acuerdo que en mi cuadra había un hijo de un policía. Y cada vez que nos peleamos, él decía, yo voy a llamar a mi papá que es policía. Y todos nos asustábamos. Y yo un día le dije, yo voy a llamar a mi papá que es calvo. Y se ve que no sabían lo que querían decir porque se asustaron. Todos los niños. Cuando hoy alguien se quiere meter con nosotros, ¿qué tal estar seguros de que podemos llamar a nuestro papá? A nuestro papá del cielo. Y nuestro papá del cielo es el más poderoso, el más rico, el más famoso, el más importante del universo. Somos hijos de Dios. No somos solamente criaturas de Dios que hemos reconocido una fe y abrazamos una religión. Hemos sido adoptados por su amor. ¿Nos estamos dejando definir por esa realidad bíblica? Yo creo que hace una enorme diferencia abrazar esta identidad que tenemos gracias al amor de Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. ¿Eres tú una hija de Dios? Yo creo que es poderoso asimilar, asumir y confiar que esta identidad es la que en verdad nos define y no lo que el mundo dice de nosotros o lo que nuestras sensaciones condicionan de cómo percibimos la realidad. Llegó la hora, mis hermanos, de alinearnos con nuestra identidad en Cristo, porque es la identidad más firme, segura y trascendente que podemos abrazar para luego encaminar mejor nuestras decisiones. Cuarta, no solamente somos alguien que Dios ama, no solamente somos alguien que Dios ha perdonado, no solamente somos alguien que Dios ha adoptado, sino que también somos alguien que Dios ha comprado. Dios nos compró por un precio muy alto. Eso también tiene que ver con la cruz del Calvario. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a los Corintios. Dice, ¿acaso no saben? Esto está en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes ya no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Alguno de ustedes lo sabe bien? El precio por el que Dios nos compró fue la sangre de Jesús. Ese es un precio altísimo. Imagínate que vas a comprar algún negocio y te dicen que tenés que pagar con tu sangre. Te das vuelta y te vas, ¿cierto? A menos que sea algo que realmente querés. Dices, bueno, corte un poquito acá. Ese es un precio demasiado alto. Más si estamos hablando de la sangre de Jesús. Yo sé que muchas veces no nos sentimos suficientemente valiosos. Yo sé que en la sociedad de consumo de hoy continuamente somos motivados a pensar que lo que nos debe definir es cuánto hay en nuestros bolsillos, la marca de nuestra ropa, la marca de tu auto. Pero no, lo que nos hace verdaderamente valiosos es saber que para Dios valemos tanto que la sangre de Jesús fue el precio de hacernos suyos. Cuando tenemos algo que es nuestro y que nos cuesta caro, ¿qué hacemos? No hace falta ser demasiado inteligentes para llegar a la respuesta, ¿cierto? Es natural, es instintivo. Cuando algo que compramos nos costó caro, es lo que más cuidamos, ¿sí o no? ¿Y qué creemos que hace Dios?
Yo cada vez que pienso en esto me acuerdo de mi perrito que ahora falleció, que lo trajimos de los Estados Unidos a volver a morir aquí en la Argentina. Vivió 19 años con nosotros, me refiero al colosal Bartolito Babao, se llamaba mi perro. Bartolito tenía un juguete de esos de goma que cuando uno lo apretan chiflan. Y un día llegué tarde de algún viaje a mi casa y me fui a dormir, pero al ratito me despierto, ni prendo la luz de cansado que estoy, voy al baño, hacía los tumbos, sí, fui por fe. ¿Fuiste alguna vez por fe al baño? Bueno, así. Y de repente piso ese juguete y casi me caigo, así que lo pateo enojado y no se veía nada, pero en medio de la oscuridad de repente se escucha... Bartolito Babao, mi perro que venía a proteger su propiedad. ¿Por qué te digo eso? Mi perro protegía su propiedad. Vos protegés tu propiedad cuando te cuesta algo caro. ¿Qué creemos que hace Dios? Mis hermanos, si Él cuida de las aves, Él cuidará también de mí. Él cuidará también de vos. Tu vida está en buenas manos porque somos propiedad de Dios. Dios te miró y dijo, wow, vale la pena María. Wow, vale la pena comprar a José. Él ha pagado un alto precio para hacernos suyos. Él nos ama, Él nos ha perdonado, nos ha comprado, nos ha adoptado y algo más. Nos ha escogido. Gonzalo hace un ratito al presentar a los bebés citó del profeta Jeremías que la palabra de Dios dice que Dios nos ha conocido aún antes de que viniéramos al mundo. Y Él allí dice, nos ha escogido. Vos estás acá porque Dios tiene un plan maravilloso para vos. Y llegó la hora de que te lo creas, de que lo comprendas, de que lo abraces en fe. Dios te eligió. En Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante, tenemos una de las declaraciones más importantes que amplían este concepto del yo soy en Cristo Jesús. Dice allí el apóstol Pablo desde el versículo 13 en adelante. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por el puro efecto de su voluntad, e hizo esto para la alabanza de la gloria de su gracia. ¡Wow! ¡Qué palabras poderosas esas! Vamos a desmenuzarlas, ¿les parece? Dios nos escogió aún antes de que naciéramos. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, número uno, Dios es el creador del tiempo y del espacio. Él lo sabe absolutamente todo. Cuando uno hurga en el texto bíblico se da cuenta de que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Él lo sabe todo. Él es el dueño del tiempo, porque Él escribió esa historia. Qué interesante. Así que claro, nos puede conocer desde la otra dimensión, pero también porque ha tenido planes con nosotros. Pensá por un momento en tu nacimiento. Hoy sabemos que llegamos aquí gracias a ¿qué? Bueno, papá y mamá tuvieron que hacer algo, ¿cierto? Papá y mamá hicieron algo y sí, y podemos pensar, bueno, fueron ellos los que nos trajeron, pero la verdad práctica es que quizás tus papás no estaban pensando en vos cuando estaban haciendo ese algo, ¿cierto? Yo no creo que los míos estaban Luquitas cuando eso estaba sucediendo. De hecho, mi papá y yo tuvimos una conversación hace unos años que fue muy interesante. Íbamos en un taxi, en un remis al aeropuerto acá de Ezeiza, y me dice, Lucas, te voy a decir algo que nunca te dije. ¿Qué, papá? Me dice, cuando mamá me dijo que estaba embarazada de vos, yo no me alegré. Obviamente capturó mi atención. Sí, éramos mayores, justo estábamos pasando por varios problemas económicos. Así que cuando mamá me dijo que estaba embarazada de vos, yo primero lo resistí. Y fue triste para mí, también para ella, porque aunque yo no le dije nada, ella se dio cuenta de que yo estaba resistiendo la idea. ¿En serio, papá? Y yo pensé que me estaba diciendo algo malo. Sí, lo que yo pensé fue que fue un error de cálculo. Un error de cálculo. Como vio que lo miré así con curiosidad, me dijo, no, pero no te quiero decir algo malo, te quiero decir algo bueno. Porque hoy me doy cuenta, fue un error de cálculo para mí, pero no lo fue para Dios.
Dios te trajo a nosotros. Dios te trajo a nuestras vidas. Y qué bueno saber, mis queridos, que Dios no comete errores. Dios hace todas las cosas bien. De hecho, si analizamos un poquito todo esto desde la genética, lo que hoy sabemos que 3 millones de espermatozoides salieron de tu papá el día que tu papá y tu mamá hicieron la cochinada que te concebió. Pero solo uno fecundó el óvulo de tu mamá. ¿Por qué fue ese? No fue que tu mamá lo vio venir y dijo, ay, mira qué lindo peinado que tiene este, que sea ese. De hecho, probablemente tus papás no solamente no querían que vengas, o quizás sí, pero quizás quisieron una nena, saliste nene. Quizás querían un nene, saliste nena. O quizás querían que te parezcas a la abuela, pero te pareces al abuelo. ¿Por qué te hago pensar en esto? Porque solemos pensar que nuestros padres fueron exactamente quienes nos trajeron, pero cuando lo pensamos un poquito más, nos damos cuenta de que nuestros papás colaboraron, pero no pudieron calcular demasiado. Pero ¿sabes quién sí lo calculó? Dios. Y Dios no comete errores. Por eso estás acá. Dios te trajo al mundo con un plan. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, hizo esto por el puro efecto de su voluntad, porque quiso. Dice que fue para que seas santo, no porque eras santo, para que seas santo. ¿Qué quiere decir eso? Para que vivas una vida virtuosa, llena de energía espiritual, una vida que vale la pena ser vivida. Y termina diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. Y yo sé que eso puede sonar un poquito religioso, así que vamos a explicarlo. ¿Qué quiere decir que Dios nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia? Quiere decir que Dios te eligió para que el mundo, al ver tu vida, se dé cuenta que Él es bueno. Alabar es destacar lo bueno, y la gracia de Dios es su misericordia. O sea, Dios te eligió para que la gente, al ver tu vida, se dé cuenta de que vale la pena confiar en el Señor. Dios tiene un plan para nosotros. No somos accidentes biológicos de la creación. Tu vida no es aleatoria, no es random. Tu vida tiene un objetivo. Dios te eligió con propósito. La clave es abrazarlo. O sea, en otras palabras, no existe nadie sin propósito. Lo que existe es gente que lo ignora o gente que lo rechaza. ¿De cuál bando sos? Ay, yo no sé para qué estoy. Pero venís a la iglesia todas las semanas. O quizás es la primera vez que escuchás esto. El caso es que hoy llegó la hora de abrazarlo con comprensión. Dios te eligió con un propósito divino. Hace unos años estaba saliendo en el aeropuerto, yéndome a algún lado, y alguien me grita desde la fila de otro avión, Lucas Leis. Miro bien lejos, alguien me está haciendo señas. Sí, hola, ¿te acordás de mí? Me parecía la cara conocida, pero no me acordaba. No, decime. Soy Martín de la escuela. Era alguien que no veía hace como 40 años. Sí, soy Martín de la escuela. Ah, hola, ¿cómo estás? Dice, tengo que entrar a mi avión y vos también, pero te quiero hacer una pregunta. Sí, decime. Pero claro, al decir sí y él gritar, yo noto que toda la gente de su fila y de la mía están mirando la conversación. Y me dice, ¿es verdad que sos pastor? ¿Y que escribís libros? Me dio mucha vergüenza que me pregunte eso a los gritos. Sí. Toda la gente empezó a mirar y la cosa se puso peor. Porque luego yo veo como que está discutiendo lo que me va a decir en los próximos segundos. Me mira así raro y me dice, entonces tiene que ser que Dios existe y Él es bueno, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bueno saludarte! ¡Chao! O sea, yo me quedé totalmente avergonzado, bajé la cabeza y entré a mi avión meditando, ¿qué me habrá querido decir? Claro, él me conocía de la adolescencia, yo de adolescente era bastante inquieto, digamos así.
De hecho, mis líderes adolescentes, yo creo que les ayudé a ser más espirituales porque oraban para que yo deje ir a las reuniones. Pero entendí esta verdad. Entendí que Dios me ama. Entendí que yo soy alguien perdonado. Entendí que fui comprado por un precio muy alto. Entendí que soy adoptado como hijo de Dios. Y entendí y creo que yo soy alguien escogido para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. La pregunta ahora es, ¿vos lo entendés? Comencé citando Juan 3:16. Hablemos claro. Hay un montón de gente que se sabe ese versículo de memoria. Pero lo más poderoso que está revelando ese versículo está en capturar la dimensión personal de lo que está revelando. Porque una cosa es entender que de tal manera Dios ama al mundo, como que son otras personas. Pero ¿qué tal comprender que lo que ese versículo está declarando es que Dios te ama a vos? A vos. Dios te ama a vos. Y la pregunta es, ¿lo crees? Yo me he encontrado con gente que no tiene problemas en entender que Dios ama a otras personas, pero tiene mucho conflicto en comprender que Dios les ama a ellos de manera personal. Mis queridos, lo que a nosotros nos salva no es comprender que simplemente Dios es amor y ama a la gente. Lo que hace la mejor diferencia es abrazar esta declaración: yo soy alguien que Dios ama. Yo soy alguien que Dios ha comprado por un precio muy alto. Yo soy alguien que Dios perdona, que ha perdonado. Yo soy alguien elegido con el propósito de que el mundo, al ver mi vida, se dé cuenta que Él es bueno. Dios no solamente puede, sino que quiere hacer cosas maravillosas con tu vida. Pero eso no va a suceder hasta que no asimiles esta identidad que tenemos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Ayer llegué a Ezeiza y la noche anterior al aeropuerto de Miami me compré este chocolate que es uno de mis favoritos. Póngale que yo hago esto: Nutrition Facts, calorías 180, no es tanto. Carbohidratos, no les voy a decir cuánto porque no lo van a querer. Luego me da un montón de información de los otros ingredientes, de quién es el importador, dónde está fabricado. Póngale que yo sé todo eso, pero no hago esto. Yo conozco demasiada gente que se sabe la información de memoria. No del chocolate, pero sí quizá de la Biblia. Pero no ha gustado el sabor, el chocolate, de confiar plenamente en Cristo, de disfrutar su amor y su misericordia. Tener la información correcta es fabuloso, pero hasta que no lo saboreas, hasta que no lo saboreas. Dios te ama. ¿Lo crees? Dios te ha perdonado. ¿Lo crees? Dios te ha comprado. ¿Crees que tenés dueño?
Cuando le decimos, le cantamos Señor, porque estamos reconociendo que somos de Él, que estamos en sus manos. Somos sus hijos. Cuando alguien se quiera meter con vos, no hace falta que se lo digas, pero sí es bueno que sepas esto en tu corazón. Vos le podés decir a quien sea: cuidado conmigo, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Mi papá es la persona más poderosa del universo. Yo tengo un propósito. Yo no soy random. Yo no estoy al azar en este mundo, no soy aleatorio. Dios me escogió para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuidado conmigo. ¿Será que vos podés hacer estas afirmaciones, declaraciones personales de tu identidad? Estas son verdades bíblicas. Estas son verdades fundamentales de la revelación de Dios. Sin embargo, ¿cuál es tu percepción de ellas? En esta mañana el mensaje es: llegó tu hora de que tu percepción esté alineada con tu identidad en Cristo. Vos sos estas afirmaciones. En el momento en que yo conozco al gran yo soy quien Él dice que soy. En el momento en que yo conozco al gran yo soy alguien amado, yo soy alguien comprado, yo soy alguien adoptado, yo soy alguien perdonado, y yo soy alguien escogido para la alabanza de su gloriosa gracia. Ponete de pie conmigo. ¿Será que querés disfrutar el chocolate hoy? Si te animás, ahí a tu lado hay alguien que tiene que escucharte decirlo. Esto es muy importante, es la declaración pública. Mira a alguien a tu lado y decirle: yo soy alguien amado por Dios. Número 2, yo soy alguien comprado por la sangre de Cristo. Yo he sido perdonado. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy alguien escogido para la